Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Como muchos de ustedes saben ya, mi nombre es Lorena Puebla Hernández. Soy abogada en Madrid, soy fundadora del Proyecto Justicia y hoy les traigo un tema muy relevante para aquellos que quieren ingresar como turistas en España a partir de enero del año 2024. Comentaremos las novedades, las actualizaciones y los requisitos de entrada y toda la información relevante para que no tengan ningún inconveniente. Así que quédense hasta el final. Pero antes de empezar, quiero recordarles a aquellos que no lo saben que tenemos un grupo de Telegram que se llama Inmigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad resolvemos las dudas frecuentes que surgen en el día a día de los integrantes. Así que si quieren formar parte de esta comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse, dejaremos el enlace aquí en la descripción de este vídeo. Ahora sí, ya para empezar, lo primero que quiero establecer una serie de diferencias. En primer lugar, entre lo que es inminente y lo que no es inminente, es decir, que no se va a poner en marcha ahora inmediatamente. Y también tenemos que tener en cuenta que hay países, ciudadanos de países que requieren un visado obligatorio para entrar en España y otros que no. Entonces, dependiendo de si nuestra nacionalidad es una u otra, pues los requisitos de entrada pues van a variar y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No es lo mismo para todo el mundo, desgraciadamente algunos tienen más ventajas que otros. En primer lugar, comentar la última actualización del ETIAS, que es un sistema de control de viajeros a Europa, que en principio se ha pospuesto para el 1 de enero de 2025. No sabemos si al final se quedará así o lo seguirán posponiendo. Ya han pospuesto varias veces la fecha de entrada en vigor del ETIAS. En principio, pues es un sistema de control de viajeros donde tenemos que tener pues un pasaporte, pagar una tasa y cumplimentar unos datos personales. Y bueno, se nos otorgará pues un permiso para entrar en Europa que será válido durante 3 años, pero no es un visado como tal y no entrará en vigor de forma inminente, es decir, a partir de 2024, sino que se pospone hasta el 1 de enero del 2025. Así que por el momento no tenemos que preocuparnos. Países que no requieren visado, repito, para entrar en España, como México, Colombia, Venezuela, todos estos países que son muchos, ahora no podemos nombrarlos todos, pero que no requieren de un visado obligatorio para ingresar en el territorio español. Luego, sí que sé que ustedes están muy informados porque hay varios portales para inmigrantes donde se han comentado un poco también las iniciativas que hay últimamente promovidas por el Consejo de Europa para implementar un servicio de solicitud de visados telemáticos para países que sí requieren un visado obligatorio para ingresar en el país. Por ejemplo, como Cuba, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, que tienen que pedir un visado. Este sistema todavía no entrará en vigor, es decir, no será inminente a partir del 1 de enero de 2024. Ni siquiera sabemos muy bien los detalles de su implementación, cómo vamos a poder solicitar esos visados de forma telemática. Sabemos que en principio será para segundas presentaciones, que además los pasaportes tienen que cumplir determinados requisitos, etc. Entonces, realmente tampoco será ahora algo inmediato, no es algo que realmente tengamos que comentar en profundidad porque ni siquiera sabemos muy bien los detalles. Sí será muy beneficioso para todos, es decir, poder solicitar algunos visados de corta duración a España pues de forma telemática y así pues ponemos un poco de alivio a la agonía que es en algunos países solicitar una cita en el consulado para pedir un visado de turismo a España, como por ejemplo puede ser Cuba o Ecuador, por ejemplo, que a veces se complica bastante. Entonces creo que va a ser muy bueno, pero en su momento, cuando entre en vigor, cuando conozcamos muy bien los detalles, pues entonces haremos un vídeo especialmente hablando de la solicitud de visados de forma telemática. Realmente con lo poco que se conoce, y ya saben ustedes, como muchas veces les he comentado en mis vídeos, que una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que luego se implementa. Entonces también tenemos que ver la implementación de ese sistema y entonces ya en su día lo comentaremos en profundidad para poder ayudarlos a ustedes en todo lo posible en sus solicitudes de visado de corta duración a Europa, en este caso a España. Entonces, partiendo de esta base, ¿qué es lo que será inminente? ¿Cómo será la entrada en España? Efectivamente, a partir de ahora, del 1 de enero de 2024. Entonces, vamos a empezar por los países que no requieren un visado obligatorio y para los países que sí lo requieren, porque hay algunos comentarios que tenemos que hacer en algunos otros casos. En principio, para los países que no requieren de un visado obligatorio, seguirá siendo igual que siempre: pasaporte en vigor, pasaje de ida y vuelta. La vuelta no tiene por qué ser a tu país de origen, puede ser también a un país que esté fuera de la Unión Europea, es decir, como Marruecos, por ejemplo. Tenemos que tener un seguro de viaje
tenemos que tener la reserva de hotel y tenemos que acreditar pues, los medios económicos, es decir, la cantidad de dinero que se nos exige por día. Esto va en función del salario mínimo interprofesional en España. El 2023 ha sido pues el caso de 108 euros por día es decir, que tenemos que acreditar por cada día que nos vamos a quedar en el territorio. En principio, en el 2024 pues subirá el salario mínimo interprofesional y esta cantidad se actualizará. El salario mínimo interprofesional para 2024 no está confirmado aún, me parece que está entre los 1.112 euros y los 1.200. Entonces, en función de eso, pues será la cantidad que se nos solicite por día. También quiero comentarles aquí, bueno, y hacer un especial hincapié en que no tienen que tener tanto temor a aquellas personas que vienen de países que no se les exige un visado obligatorio de ingreso al país, porque en realidad no es como es decir, no tienen que tener temor porque no es como en la televisión, es decir, no es como lo ven en los programas de control de fronteras, control de aduana, ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero realmente ahí sale pues mucho peor las cosas de lo que son. Nosotros tenemos muchos clientes que han ingresado de muchos países de Latinoamérica sobre todo y han sido yo creo que 2 personas las que los han parado para pues, solicitarle estos requisitos. En una ocasión a una de mis clientes pues le ocurrió que llamaron al hotel donde ella supuestamente pues tenía reservado y ella no había pagado la reserva, tenía la reserva esa pero no la había pagado. Al final, bueno, le hicieron pasar un mal rato, pero al fin y al cabo la dejaron pasar, es decir, tampoco es que la devolvieran a su país. Entonces, lo que les quiero decir es que no tengan tanto temor, porque en realidad, en la mayoría de los casos, ni siquiera te paran para revisar que tienes todo esto bien. De todas formas, tenemos que tenerlo porque nunca se sabe. Nosotros tampoco podemos darles una confirmación a ustedes de que no va a pasar absolutamente nada, porque eso es muy aleatorio y muy a la suerte. Entonces, en principio, ingresemos con todo bien, es decir, pasaporte en vigor, pasaje ida y vuelta, los medios económicos, el seguro de viaje y la reserva de hotel o Airbnb por el tiempo que nos vayamos a quedar en España. La reserva de hotel, recuerden que se puede sustituir por una carta de invitación, pero aquí quiero recordarles que la carta de invitación no es recomendable para aquellas personas que luego se van a quedar en España. Muchos de nuestros clientes ingresan como turistas para posteriormente hacer un trámite migratorio, es decir, solicitar la estancia de estudios desde España, solicitar la residencia para nómadas digitales o también otra de las residencias amparadas en la ley de emprendedores. Entonces tienen que ingresar al país como turistas a todos los efectos y luego hacer la solicitud aquí. En ese caso no usamos la carta de invitación, que básicamente se basa en que una persona nos invita a quedarnos en su casa y con esta carta de invitación sustituimos el requisito de la reserva de hotel. Si nosotros vamos a hacer un trámite migratorio, entremos con la reserva de hotel, porque al fin y al cabo si nos quedamos puede implicar una sanción económica para el que nos invita. No es que en el 100% de las ocasiones se le vaya a sancionar o le vayan a poner una multa, pero es una posibilidad, así que ténganlo en cuenta. Entonces, teniendo esto presente, pues es decir, lo inminente es que todo se mantiene más o menos igual. Pues estas nuevas actualizaciones o novedades pues no entrarán en vigor de forma inmediata. En principio pues tenemos que esperar bastante para ver finalmente en qué va a parar todo esto. Lo que les he comentado de ETIAS, que será a partir del 1 de enero en principio del 2025, y pues la implementación de un servicio de solicitud de visados de forma telemática para países que requieren un visado obligatorio. Entonces, ya dicho esto, es decir, los requisitos de entrada para ciudadanos de países que no requieren un visado obligatorio de entrada en el territorio, tenemos que comentar pues lo que será para países es decir, para ciudadanos de países que requieren un visado obligatorio para ingresar en España. En este caso es muy complicado. Nosotros hemos trabajado sobre todo con los consulados de República Dominicana, Cuba y Ecuador. Son países bastante complejos, porque no solamente tenemos que tener los requisitos mencionados anteriormente, es decir, un pasaporte en vigor, un pasaje de ida y vuelta, lo que es el seguro, los medios económicos, la reserva de hotel o la carta de invitación. Es decir, tenemos que tener todo eso, pero además en algunos consulados, por ejemplo el Consulado General de España en La Habana, pues tenemos que acreditar que tenemos motivos para volver al país, es decir, que no tenemos una intención migratoria. Para eso además tenemos que acreditar que tenemos permiso de nuestro trabajo, que tenemos un trabajo, que estamos estudiando, que tenemos propiedades, es decir, que tenemos motivos para volver. También ocurre lo mismo en Ecuador y en República Dominicana. Entonces, no solamente se basan en acreditar, pues estos son los requisitos del visado de turismo, sino que además tenemos que hacer una demostración adicional
de que tenemos pues eso, circunstancias que van a hacer que volvamos a nuestro país una vez se finalice el visado, es decir, el periodo que tenemos para estar como turistas en el territorio español. Esto se mantiene pues prácticamente igual. Yo lo que sí les voy a dar pues algunos consejos, por ejemplo, que nosotros usamos, como son países tan complicados que al final no sabemos si 100% tenemos una seguridad de que nos vayan a dar la visa para ingresar como turista en España. Nosotros no recomendamos hacer ningún pago, es decir, en el caso de lo que es la reserva de vuelo, hacemos una prerreserva donde la agencia de viajes nos dé el documento de prerreserva, pero que finalmente pues no se abona, no se paga el billete hasta que no tenemos el visado, solamente hacemos la prerreserva. Lo mismo ocurre con el hotel. Hay algunos hoteles que podemos reservar con un número de tarjeta y que luego podemos hacer una cancelación en el caso de que no se nos otorgue el visado. Así, si no se nos otorga, no perdemos el dinero. Lo que sí hay que abonar, que hasta ahora no he encontrado la forma de poder un poco ponerles el seguro de viaje. Normalmente eso sí lo vamos a tener que abonar, y obviamente la tasa de visado, la tasa de solicitud de visado que nos exigen en la mayoría de los consulados. Pero lo que es el vuelo y lo que es el hotel como tal, no tenemos por qué tener los abonados 100%, no podemos presentar una prerreserva y en el caso del hotel una reserva que todavía no se haya cobrado. Con eso tenemos todas las posibilidades también de que se nos conceda el visado de turismo, tanto si no lo hemos abonado aún como si lo hemos abonado, porque se basa en otras cosas. En Cuba, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de éxito de solicitudes de visado que se han hecho de esta forma y no ha ocurrido hasta ahora ninguna circunstancia que digan que porque no se ha abonado todavía el pasaje o no se ha cargado de lo que sería el hotel, pues se deniegue el visado por ese motivo. Hasta ahora ha sido favorable, básicamente porque se basa en que la persona acredita pues las circunstancias que les he comentado y que son lo suficientemente fuertes para garantizar que va a volver al país una vez se acabe el permiso de estancia de turismo en el territorio español. Entonces, eso quiero que lo tengan presente, porque es decir, en muchas ocasiones vemos que muchos de nuestros clientes gastan bastante dinero sin tener el visado garantizado todavía. Entonces es muy importante que tengan esto en cuenta. Entonces recuerden, y de forma inminente pues todo se mantiene más o menos igual. Si es que entra en vigor lo de la implementación del sistema de solicitud de visados telemáticos, pues subiremos un vídeo explicándoles todo para que tengan la máxima seguridad en sus solicitudes. Pero por el momento esto es lo que es decir, va a ser así. Recuerden que aquellas personas que vienen de países que no se les exige un visado obligatorio, como quiera, pues vengan con los requisitos, no vaya a ser que se les solicite. Si piensan solicitar un trámite migratorio desde España, como la estancia de estudios o la residencia nómada, como quiera la entrada la hacemos como turistas porque todavía no tenemos nada presentado, ya que uno de los requisitos de presentación va a ser el sello de entrada en el pasaporte y eso se mantiene igual. Vuelvo y les repito, les mantendremos informados de las novedades. Mucha suerte pues, en sus procesos, en sus solicitudes de visado de turismo. Si tienen alguna duda, pues nos pueden escribir. Estamos en el grupo de Telegram o nos pueden dejar aquí en los comentarios. También estamos en Instagram como Proyecto Justicia y hacemos varias rondas de preguntas y respuestas de vez en cuando para aquellas personas que tienen pues dudas puntuales. Les deseo un excelente día, pues gracias por verme hasta el final y como siempre nos vemos muy pronto por aquí. Cuídense mucho.